que hacer los demás, los que tengamos la suerte de estar trabajando, echar más horas para pagar a todas estas personas suicidadas? Entre un 15% dice que habrá de gente muy productiva. ¿Va a haber también clases de trabajadores? No lo entiendo. Es decir, igual que hay clases sociales, va a haber clases de trabajadores. El productivo, el muy productivo, el poco productivo, y tendremos sueldos totalmente distintos. Me parece que yo no comparto para nada el planteamiento de este señor. Discrepo radicalmente. Y a lo largo del programa haré propuestas que me gustaría que debatamos, que pueden ser bastante interesantes para dar solución a la actual crisis. Pues muy bien. Mi amigo y compañero Francisco Riego pues tiene su discrepancia con este señor. Yo lo veo más bien como un profeta, que lo veo como una realidad, lo que dice el Niño Becerra. O sea, tiene toda la razón del mundo. Hoy por hoy, antiguamente, de hecho, todos sus reportajes que he visto de Santiago Niño Becerra, para fabricar un coche se tardaban 36 horas. Hoy se tardan para fabricar un coche 6 horas. Dentro de unos años se tardarán 3 horas. Probablemente dentro de unos años no hará falta nadie para fabricar un coche. Se le dará un botón y se fabricará un coche. Cuando habla de gente prescindible, estamos hablando de que la mano de obra cada vez es más prescindible. Entonces tenemos un grave problema con eso, con la mano de obra. ¿Dónde colocamos a toda la gente que están haciendo? Eso es difícil. Yo voy a plantear una cifra, estoy de acuerdo, el gobierno de Rajoy ha dicho que va a haber este año 630.000 parados, efectivamente. Yo creo más. Sí, más. Yo creo que serán más. O sea, yo creo que serán más todavía, porque no se están haciendo cambios de medidas estructurales con el tema laboral. Nada más que se habla, los políticos emplean mucho eso. Vamos a hacer unos cambios estructurales, cambios del modelo de producción, pero nada más nadie se moja en decir en qué vamos a hacer realmente para cambiar el modelo productivo, que ahí es donde está el grave problema en este país hoy por hoy. Yo voy a decir unas pequeñas cifras para resumir, después le paso la palabra a otro compañero para hacer una pequeña introducción. Actualmente en España habrá unos casi 50 millones de habitantes. Quedan trabajando 16.700.000, 16.800.000 habitantes, quedan trabajando, cotizando. De esos 16.700.000, hay unos 4 millones y medio que son funcionarios, políticos y sindicalistas liberados. No me estoy metiendo con los funcionarios, no me estoy metiendo con ellos, al revés, los funcionarios son indispensables. No confundáis mis palabras ni lleguéis a equivocar con estos términos. Pero es que, si os dais cuenta, quedan 12 millones de personas trabajando para mantener a otros 38 millones de habitantes en España. O sea, estamos hablando de 12 millones para mantener a funcionarios, a políticos, a jubilados, a colegiales, etcétera. ¿Ustedes creen que es posible mantener un país con 12 millones de personas realmente productivas? Yo creo que no. Vamos a tener que cambiar o el Estado social o, como dice el Niño Becerra, buscar una solución de algo que no conocemos todavía y prever un cambio social absoluto en el estado de bienestar. Podría seguir alargando, pero prefiero pasar la palabra para la introducción a otro compañero mío. Bien, pues yo con respecto a lo que ha comentado el Niño Becerra en el vídeo, sí diría que el primer punto, en cuanto a la tasa de paro a la que podamos llegar, pues realmente creo que puede llevar razón, o sea, porque actualmente el gobierno y tal está barajando una tasa del 24 y pico, o sea que se puede llegar fácilmente al 26 o el 31, ¿no? Desgraciadamente pienso que podríamos llegar ahí, sobre todo porque no estoy viendo, sobre todo que ya podemos entrar luego, pero que aparte de políticas de recorte, creo que tiene que haber políticas que incentiven la creación de empleo y demás, ¿no? Y luego, con respecto a lo segundo, pues yo espero que no lleguemos a lo que ha comentado en su vídeo el Niño Becerra, ¿no? Espero que no lleguemos ahí, porque sería muy triste pues reconocer que al final tenemos una sociedad, un porcentaje de personas con las que no sepamos qué hacer y sencillamente pues nos tengamos que dedicar a distraerlos en ocio y en parques temáticos, ¿no? Yo creo que ahí se puede poner solución y evidentemente soy empresario del sector de la formación y creo que la solución para que no lleguemos a ese porcentaje de personas ociosas y de personas que no puedan cubrir un puesto de trabajo está en que tengan una formación, en que tengan unos niveles que al final se puedan hacer y puedan entrar en el sistema productivo. Yo, por desgracia, también estoy de acuerdo con vosotros en que el nivel de paro en España va a ir ascendiendo y lo va a hacer mucho más de lo que prevé el Gobierno. Quizás las cifras del Gobierno se deban a la cautela que debe de mantener ante el propio país, ante las instituciones europeas y el exterior. Sí es cierto que
a pesar de todo lo que se habla de la crisis, se escuchan muy pocas soluciones. Ni el propio vídeo del niño de Santiago Niño Becerra habla de soluciones, solo habla de una descripción o de unas hipótesis o un desarrollo al punto al que llegaremos en el desempleo, pero no se establecen unas soluciones claras, ni se dice por dónde deberíamos de ir. ¿Qué debemos hacer? ¿Recortar el déficit a toda costa? ¿Qué es lo fundamental actualmente? Tener un déficit bajo, ¿no? ¿O debemos de incentivar las políticas de empleo, hacer gasto, incentivar que se cree realmente un empleo? Pues la verdad es que hasta eso esperemos que lo desarrollemos un poco más en el desarrollo del debate, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, a que habla de una mente, adormecer la mente como una solución para, no sé, parece algo catastrófico, algo de las películas estas de... No, yo no creo, yo no estoy de acuerdo ahí, sobre todo no estoy de acuerdo en primer lugar porque no conozco en qué estudio ni en qué base empírica se ha basado este señor para llegar a esas conclusiones. Como no lo conozco, pues no puedo en principio estar de acuerdo con ello. Sí, ¿por qué no hablamos de soluciones? Los datos todos nos imaginamos que son los que son. La situación por la que atraviesa el país efectivamente necesita de recortes, pero los recortes siempre suelen ir al trabajador y casi nunca a las empresas. Yo leyendo el periódico de primera línea, este fin de semana leía que si recortáramos, por ejemplo, si pagaran la seguridad social los clubes de fútbol, tendríamos 700.000 euros de ingreso en el Estado. Si desaparecieran las diputaciones, 22.000 millones de pesetas tendrían ingreso el Estado. Y por dar algún dato más, si quitáramos las embajadas que tienen las autonomías del exterior, quitaríamos 500 millones. Y si el 10% del control fiscal a los empresarios lo lleváramos a cabo, habría un recorte también, habría un ingreso en el Estado de 7.000 millones de pesetas más. Recorte, sí. Yo quiero hablar también de propuestas, Fernando, propuestas. Yo propongo primero la nacionalización de la banca. Yo no sé si conocéis, me imagino que sí, el caso de Islandia. En Islandia es un país de unos 300.000 habitantes, como sabéis. Cuando se nacionalizó la banca, se pensaba que iba a ser aquello catastrófico. Y actualmente Islandia es uno de los países que ha salido de la crisis, y gracias fundamentalmente a la nacionalización de la banca. Y otro dato importante, hoy el tema de Islandia creo que lo pondré más de una vez encima de la mesa. ¿Sabéis cómo eligen los ciudadanos a los políticos islandeses? Se eligen a 25 ciudadanos, sin ningún tipo de filiación política, de 522 ciudadanos que se han presentado en este último proceso electoral. ¿Y sabéis qué se necesita para presentarse al gobierno de Islandia? El aval de 30 personas exclusivamente. No quiero continuar sin decir alguna propuesta que me parece interesante y que quiero desarrollar. El gobierno del señor Rajoy ha tomado, compañeros, alguna medida que me parece interesante. Ha hablado de la capitalización del 100% del desempleo. Es decir, a una persona que esté cobrando el desempleo, que quiera montar su propia empresa, se le va a ayudar, ese trabajador puede solicitarle al Instituto Nacional de Empleo que le dé hasta el 60% en principio en un primer pago y después un ahorro del 40% en los autónomos. Pero fijaros, Fernando, fijaros qué incongruencia. Por un lado me parece una medida fantástica para generar empleo. No hablemos de destrucción de empleo, vamos a hablar de generación de empleo, de creación de empleo. Pero por otro lado, fijaros, solamente pueden tener derecho a esa capitalización del 100% del desempleo los hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 35 años. ¿Y el resto? Es decir, que para ser emprendedor tengo que tener una edad determinada, porque si no tengo una edad determinada no tengo ningún tipo de subvenciones. No me quiero continuar porque creo que mis compañeros aportarán más y yo tengo una lista de posibles medidas, Fernando, de soluciones para la crisis, que aquí somos la mayoría, somos empresarios, yo creo que sería importante que las propusiéramos nuestros televidentes. Al hilo de lo que has comentado de Islandia, se te olvida comentar que en Islandia también han juzgado a los anteriores gobernantes